La mirada lo único que hizo abrir sus ojos, pero volteando hacia el piso, hacia sus pies. Y alcanzó a ver cuando esta persona pasó caminando frente a ella. Y esa persona se le convirtieron sus pies en los pies de una cabra. Se les ponchó el carro aquí en este lugar. Y aquí en este mismo lugar les hizo presencia una niña a la 1 de la mañana. Lo que se hablaba en esa comunidad sobre los duendes era que esos duendes cuidaban tesoros, pero que no eran agresivos, que nada más eran traviesos. Sáquenla de ahí. Si quieren que su mamá viva, sáquenla inmediatamente de ese lugar. No tiene nada que ver con lo que los doctores dijeron. Estaba muy asustada porque ella estaba segura que se había topado con el maligno. Y ver la reacción de su mamá, ver a su mamá en ese estado, decidió hablarle al brujo. Ya lo tengo. ¿Y dónde lo tienen? No se preocupen, ya lo tengo. ¿En dónde está? Ya lo tengo. No se preocupen, ya lo tengo. Algo extraño estaba pasando, pero era más fuerte mi voluntad que lo que aquella voz me ordenaba. Era mucho más fuerte las ganas de estar bien con toda mi familia y nunca logró aquella voz que yo les hiciera algún daño. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Les doy la bienvenida a Relatos de Zaguán. El día de hoy me encuentro en una de las comunidades con más sucesos paranormales aquí en Jerez. Un lugar muy místico, mi gente. Este ranchito es muy visitado en ciertas épocas del año por chamanes, fíjense. Algo tiene este lugar que les gusta mucho a ellos venir. Es un lugar muy místico. Nos dicen que aquí hay muchas energías. Mi gente, y el día de hoy la intención es mostrarles una tapia que a mí siempre se me ha hecho muy interesante. Está aquí a la pura entrada de la comunidad. Y platicarles una historia muy interesante, mi gente. Fíjense que por ahí mis hijos son muy fanáticos de lo paranormal. Y mi hija, la mayorcita, ella, pues le gusta mucho consumir este tipo de contenido. Y a veces ella me platica unas historias muy interesantes. Y hace unos días me platicó una que a mí me gustó bastante, me llamó mucho la atención. Y pensé, se las voy a compartir aquí en el canal. Los Morales es una comunidad muy viejita, muy antigua. Y como les decía al principio del video, muy llena de cosas paranormales. Aquí hay muchos sucesos, aquí mucha gente se ha asustado, se han llevado varios sustos en esta comunidad. Y esta tapia se mira pero muy vieja. Yo pienso que este lugar, pues a lo mejor es de las primeras casas que construyeron aquí en el rancho. Y pues quién sabe, pudiera haber algo, ¿ah? Pero bueno, no venimos porque aquí asusten o algo así. Venimos más bien porque yo se las quiero mostrar. A mí se me hace muy interesante y utilizarla como escenario para esta historia. Espero que si los dueños llegaban a ver este video, pues no se ofendan, por favor, no se van a enojar. Nosotros no venimos con el afán ni de destruirlo, ni de hacerle ningún daño aquí a la propiedad. Lo único que queremos es explorar y platicar una historia. Nada más usar el lugar como escenario para una historia. Y miren, esta es la entrada del rancho. Aquí hay muchas huertas en la entrada. Y la verdad, hasta la entradita a mí se me hace muy misteriosa. Fíjense que aquí, en esta entrada, según nos platican algunas personas de la comunidad, e inclusive Leti, nuestra compañera, ella también hace por ahí videos. Yo sé que muchos de ustedes la siguen. Leti Carrillo, del Cantinero. Esta muchacha aquí se llevó un susto. En una ocasión que venían a ver si se asustaban, a ver si encontraban algo, venían, ahora sí que a la aventura, se les ponchó el carro aquí en este lugar, y aquí en este mismo lugar les hizo presencia una niña a la 1 de la mañana, una pequeñita con un vestido azulito, un vestido muy antiguo, de estilo muy antiguo el vestidito, y la niña no hablaba, no decía nada, simplemente así como se les apareció, se les desapareció. Entonces este es un lugar donde pasan muchas cosas. Entonces pues vamos a aprovecharlo para platicarles esta historia. Mi hija me platica que esta historia sucedió por allá en Colombia. La joven que platicó esta historia dice que ellos vivían como una especie de rancho privado, como una propiedad privada, una especie de mini rancho donde tenían muchos caballos. Y en ese ranchito, de un día para otro, de repente les empezaron a suceder muchas cosas, siendo que ellos ya tenían muchísimos años viviendo en ese lugar y nunca les había tocado vivir nada paranormal. De repente empezaron a escuchar muchos ruidos en esa propiedad. Empezaron a escuchar bastantes ruidos muy extraños, pues que al principio ellos trataban de encontrarle alguna explicación lógica, pero pues no.
Aparentemente no la había, pero pues de todos modos no era motivo como para que ellos vivieran asustados. No era nada fuera de lo normal. Hasta ese momento eso creían ellos, que muy probablemente era la madera que rechinaba sola, o era alguna cosa que quedó mal acomodada y se movía o se caía. Ellos todo el tiempo atribuían eso a algo natural y no sobrenatural. Se escuchaban bastantes ruidos en lo que eran las caballerizas y en lo que era la casa. Bastantes ruidos, mi gente, pero con el paso del tiempo, estas personas nos platican que empezaron a escucharse ruidos adentro de la casa, pero sobre todo empezaron a ver cosas extrañas, cosas que ya aparentemente no eran normal. Empezaron a ver que cosas se movían solas y los ruidos sobre todo eran en la noche, eran durante la madrugada. Aquellos ruidos extraños siempre sucedían de madrugada. En ese pueblo se hablaba mucho de las brujas, pero ¿saben qué? La actividad se manifestaba mucho más fuerte cuando el hijo mayor de la familia, estaba presente en el rancho, en la casa. Era cuando aquellos ruidos se manifestaban más. Y este joven mencionaba ver cosas que los demás no miraban. Con el paso del tiempo, la familia dejó de ver y de escuchar cosas, pero este joven seguía mencionando bastantes cosas extrañas, cosas que a la familia la ponía de nervios. Decían, ¿de verdad está pasando algo? O de plano ya se está volviendo loco. Pero todos empezaron a notar que el comportamiento de este muchacho empezó a cambiar. De ser una persona muy pacífica, muy sociable, muy amable y sobre todo muy buena gente con sus papás y con sus hermanos, se empezó a volver una persona muy agresiva. Muy agresiva. Y ellos mencionan que incluso hasta la forma de reírse cambió. Él tenía una risa muy simpática y su risa empezó a cambiar como si fuera una risa llena de maldad. Era una característica de este muchacho, su risa contagiosa, y ahora su risa daba miedo. Entonces la familia comenzó a pensar que muy probablemente pues este muchacho estaba siendo acechado por una bruja. Por una bruja, esa era la explicación que ellos le encontraban, porque en ese pueblo se hablaba mucho de las brujas. Había muchas supuestamente en esa comunidad. Pero así como había brujas, pues había gente que sabía sobre esas cosas. Entonces la familia investigó y trataron de ayudarlo con los supuestos remedios, amuletos, rezos y todo lo que había para ahuyentar a una bruja. Hicieron todo lo que estaba en sus manos y las cosas se calmaron por algunos días, pero lejos de que aquello se acabara, empezó a incrementar la actividad, hasta que un día se dieron cuenta que muy probablemente lo que había en ese lugar no era una bruja. Un día por la mañana esta joven entró a la caballeriza y se dio cuenta que todos los caballos tenían su crin trenzada. La tenían trenzada, alguien hizo trencitas a los caballos y aparentemente no había sido nadie de la familia. Entonces la familia comenzó a sospechar sobre otra cosa que la gente menciona que había mucho en esa comunidad: duendes. Muy probablemente serían duendes lo que acechaba en el rancho. Esa travesura de los caballos, muy probablemente iban a ser duendes. Pues aparentemente lo que se hablaba en esa comunidad sobre los duendes era que esos duendes cuidaban tesoros, pero que no eran agresivos, que nada más eran traviesos. Pero la familia pues se tranquilizó un poco al saber que si muy probablemente era un duende, pues a lo mejor no corrían peligro, simplemente era uno de esos seres pues traviesos que les iba a empezar a esconder las cosas y lo típico que se habla sobre los duendes. Pero no fue así, mi gente. Este joven en una ocasión amaneció muy arañado de su panza y de sus brazos. Amaneció con arañones muy extraños, pues que la verdad les dio mucho miedo porque esos arañones eran 3 dedos, 3 uñas. Era el insulto a la Santísima Trinidad. Y regularmente eso lo hacen los seres de bajo astral, muy probablemente un demonio. La familia se empezó a asustar bastante al ver que ese día que este joven amaneció con los arañazos, amaneció con esos rasguños, amaneció también muy agresivo y con ganas de pelear con cualquiera que se le cruzara enfrente, siendo que pues no era parte de su personalidad. Algo muy extraño estaba pasando.
Buscaron la ayuda de un supuesto brujo, un brujo que vive muy cerca de la comunidad. Esta persona les dijo que lo que estaba acechando a esta familia efectivamente era un demonio. Era un demonio lo que estaba acechando a esta familia. Y les dijo que él se los podía quitar de encima, pero que les iba a salir bastante caro porque él necesitaba comprar cosas para hacer varios rituales y todo eso era muy costoso. Iba a salir muy caro, pero iba a valer la pena. Entonces la familia no dudó en decirle que sí, que adelante, que comprara lo que él necesitara. Aquel supuesto brujo llegó otro día por la mañana al rancho y le pidió al joven que se subiera a su camioneta, que se fuera con él. Se lo llevó de ahí de la comunidad sin avisarle absolutamente a nadie. Este muchacho duró desaparecido 3 días. Duró 3 días sin regresar a la casa. La familia ya estaba muy preocupada, no sabían qué era lo que estaba pasando con él. Estaban muy asustados. Al tercer día regresan este joven y el brujo. La familia estaba muy contenta, primero por saber de él, por saber que estaba bien, y porque se le miraba un semblante en su rostro muy diferente, como si aquella presencia se hubiera ido de ahí. Y curiosamente ellos se dieron cuenta que sí, la presencia sí tenía algo que ver con él, porque los días que él no estuvo, todo estuvo muy tranquilo en el rancho. Fue la familia a hablar con esta persona y les dijo, ¿saben qué? Es un demonio muy poderoso, muy poderoso. Inclusive les dijo el nombre, pero una sola ocasión, y les ordenó que jamás se volviera a mencionar su nombre, porque el mencionar su nombre era invocarlo. Este demonio solamente bastaba nombrarlo por su nombre una vez para que se apareciera y ya no te dejara en paz. Y les dijo, ¿saben qué? Este demonio es muy poderoso, vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte y desgraciadamente los va a estar acechando a todos en la familia de uno por uno. Pues cierto, mi gente. Este muchacho jamás volvió a ver nada, jamás volvió a sentir nada, pero aquel demonio atacó a la mamá. Después de él, siguió la mamá. La mamá de repente empezó a escuchar bastantes ruidos, pero sobre todo, cuando ella estaba completamente sola, comenzó a escuchar bastantes ruidos por toda la casa. Hasta que un día, la señora cayó enferma de gravedad. Cayó enferma, la tuvieron que llevar al hospital, donde supuestamente la señora estaba a punto de sufrir un infarto. Los doctores les dijeron pues que se despidieran de ella, que lamentablemente no se podía hacer nada, que lo que tenían que hacer era dejarla partir. La familia estaba muy triste, no podían creer lo que los doctores estaban diciendo, pero ellos, lejos de pensar que aquel demonio tuviera algo que ver, pues la familia pensaba en que muy probablemente era una enfermedad común y corriente. Tal vez la mamá de repente tenía problemas en el corazón y ella no lo sabía. La familia estaba muy triste cuando de repente reciben una llamada de aquel brujo. Aquella persona les dijo, ¿saben qué? Saquen a su mamá inmediatamente de ese lugar. Sáquenlo. Oiga, pero pues es que está muy malita, no la podemos sacar. Sáquenla de ahí. Si quieren que su mamá viva, sáquenla inmediatamente de ese lugar. No tiene nada que ver con lo que los doctores dijeron. Ese ser es quien está provocando aquel infarto. Sáquenla de ahí. Si quieren hacer algo por su mamá, sáquenla inmediatamente de ese lugar. La familia, muy asustada y muy sorprendida por lo que el brujo les estaba diciendo, pues de todos modos no les cabía la menor duda, porque ellos no sabían cómo se enteró el brujo de que su mamá estaba en el hospital, si toda la familia estaba ahí, si todos los integrantes de la familia juraban que nadie le había avisado. Entonces no dudaron ni tantito y la sacaron del hospital. Al sacarla, él les pidió que inmediatamente se la llevaran porque él necesitaba hacer un ritual. Necesitaba hacer algo por ella. La llevaron. Esta persona hizo unas oraciones muy extrañas, supuestamente en un dialecto, en otro idioma. Hizo unos rezos, prendió algunas veladoras y aparentemente este ser la dejó en paz, por lo menos por un tiempo. Pero de ahí siguió la joven. Esta joven que platica la historia nos dice que para ella fue algo muy traumático, muy traumático lo que ahorita les voy a contar. Ella menciona que ella ya estaba acostumbrada a escuchar los ruidos que se escuchaban por la casa, por toda la casa, por todo el rancho. Pero lo que empezó a vivir después de lo de su mamá fue aún más fuerte, porque ella empezó a escuchar voces, aparentemente en su cabeza, pero eran voces como de un ser
extraño, como de un ser de bajo astral. Ella lo menciona como la voz de un demonio que me ordenaba que le hiciera daño a mi mamá, que le hiciera daño a mis hermanos. Lo peor de todo es que cuando ese ser o cuando esa voz me lo decía, a mí sí me entraba un impulso por tratar de hacerles daño. Algo extraño estaba pasando, pero era más fuerte mi voluntad que lo que aquella voz me ordenaba. Era mucho más fuerte las ganas de estar bien con toda mi familia y nunca logró aquella voz que yo les hiciera algún daño. Hasta que una ocasión ella iba de ver a su novio. Venía de ver a su novio, venía en su moto por la calle ya en la noche, cuando de repente a media calle se le atravesó una persona con un aspecto muy extraño. Traía una gabardina, un sombrero que le cubría casi toda la cara. La sombra de aquel sombrero le cubría toda la cara. Era imposible reconocerle el rostro. Era una persona muy alta, muy alta y sobre todo muy delgada y una vestimenta bastante extraña. Esta muchacha se asustó bastante, le empezó a temblar todo el cuerpo, empezó a sentir que los pelos se le erizaban. Ella sabía que estaba ante la presencia del maligno. Ella lo sabía. Pero lo único que hizo fue acelerar su moto y pasar por un lado de él a toda velocidad sin voltearlo a ver. Cuando llega a su casa, se da cuenta que su mamá está mal. Su mamá está mal, nadie sabe qué es lo que tiene, parece que hubiera visto al mismísimo demonio. Estaba muy asustada, tirada en el suelo. Los hijos trataban de hacerla volver en sí. La señora simplemente señalaba hacia un lado de la casa. Señalaba muy asustada como si estuviera viendo algo que sus hijos no podían ver. La muchacha también venía muy asustada por lo que se acababa de topar en la calle. Estaba muy asustada porque ella estaba segura que se había topado con el maligno. Y ver la reacción de su mamá, ver a su mamá en ese estado, decidió hablarle al brujo. ¿Sabe qué? Necesitamos que venga y haga algo inmediatamente tiene que venir a hacer algo. El brujo le preguntó que qué pasaba. La muchacha le contestó: ¿sabe qué? Mi mamá está muy mal. Está muy mal, está traumada, yo no sé qué tiene, está muy asustada, no reacciona, está muy mal, está en estado de shock. Necesitamos que venga a ayudarnos. Y ahorita a mí, en plena calle, se me manifestó una persona muy extraña, una persona muy alta. Yo sé que no era una persona viva. Aquel brujo se preocupó bastante y dijo: ¿saben qué? Necesito que hagan algo por mí. Apaguen todas las luces del rancho. ¿Pero cómo las vamos a apagar? Apáguenlas. Necesito que ese ser se acerque. Necesitan atraer a aquel ser. Necesito que se manifieste, que haga presencia. La muchacha hizo caso de lo que el brujo estaba diciendo. Apagaron todas las luces del rancho. Se empezaron a escuchar unas carcajadas por todo el rancho. Carcajadas completamente demoníacas. Era un ser que no pertenecía a este mundo lo que andaba acechando en el rancho. Llegó este brujo y llegó con una jaula y un gato negro encerrado en ella. El gato venía muy desesperado, maullaba, gruñía, hacía unos ruidos muy extraños que no eran los de un gato. Y estaba desesperado por salir de esa jaula, desesperadísimo por salir. Aquel brujo puso la jaula a la mitad de la banqueta que estaba en la entrada de aquella casa, en aquel rancho. Y empezó a hacer unas oraciones muy extrañas. Le pidió a la familia que se tomaran de las manos, que cerraran sus ojos y escucharan lo que escucharan. No abrieran los ojos, no voltearan a verlo. Que no fueran a hacer caso de lo que escucharan, y si escuchaban voces en su cabeza, que no hicieran ningún caso, que nada más se preocuparan por las personas que tenían al lado. Empezó a hacer unas oraciones muy extrañas. Cuando él les dijo: ya pueden abrir los ojos, el gato que él traía en aquella jaula estaba desesperadísimo por salir. Pero aparentemente este brujo ya había atrapado a aquel demonio. Ya lo había atrapado. Porque era lo que les decía: no se preocupen, ya lo tengo. ¿Y dónde lo tienen? No se preocupen, ya lo tengo. ¿En dónde está? Ya lo tengo. No se preocupen, ya lo tengo. Seguro, sí, ya lo tengo. El gato estaba pero si horrorizado adentro de aquella jaula, desesperado por salir corriendo. Cuando de repente aquel gato se tranquilizó y esta persona abrió la jaula y el gato salió en completa calma. No como ellos lo esperaban al verlo tan desesperado, que saliera corriendo desesperado y huyera del lugar, no. Aquel gato salió en completa calma, caminando como si nada pasara, y se fue a caminar alrededor de aquella casa. Muy sorprendidos,
le preguntaron qué era lo que estaba pasando. No se preocupen, no se preocupen. Ya todo pasó, ya todo está bien. Lo único que sí les digo es que inmediatamente tienen que abandonar este lugar. Tienen que abandonar esta casa, este rancho. Oiga, pero pues es lo único que tenemos. Pues lo siento mucho, pero lo van a tener que vender. Ustedes sabrán qué es lo que van a hacer. Porque aquel gato ahora se va a dedicar a acechar la casa. Ese gato se la va a pasar aquí a los alrededores esperando una persona a la cual poseer. Ese demonio poseyó al gato. Ese gato es el mismísimo demonio. Y ese gato va a estar acechando aquí en el rancho. Es su propiedad de ahora en adelante. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es abandonar este lugar. Así lo hicieron. La familia abandonó el lugar. Con el paso del tiempo vendieron la propiedad. Y ya jamás se supo qué pasó con los nuevos dueños. Ella menciona que ellos ya no quisieron saber absolutamente nada del lugar. Le dan las gracias a aquel brujo por haberlo salvado de aquella presencia. Se fueron del lugar y ahora viven felices y contentos. Jamás volvieron a sufrir algún suceso paranormal o algún encuentro demoníaco. Jamás les volvió a suceder. Esta es una historia que la verdad a mí me impactó bastante porque hace unos años yo tuve la oportunidad de platicar con unos conocidos de Ana. Y ellos me platicaban que a un familiar de ellos estaba muy enfermo, le pasaban cosas muy extrañas. La señora pues deliraba y decía cosas pues que para ellos no tenían sentido. Ellos pensaban que pues era parte de su enfermedad. Hasta que alguien les dijo que muy probablemente era otra cosa. Les recomendaron que fueran con un brujo. Y así lo hicieron. Y ella nos platica, nos dice, mire, ¿sabe qué? Sinceramente yo no creo en la brujería, yo no creo en esas cosas. Pero cuando llegamos con aquella persona, nos pidió a todos que nos tomáramos de las manos, cerráramos los ojos y que por nada del mundo abriéramos los ojos. Que no hiciéramos caso de ningún ruido que escucháramos, que no nos moviéramos, que no nos fuéramos a asustar, pero sobre todo que no nos soltáramos del círculo. Y esa persona empezó a caminar en medio del círculo rezando unas oraciones que jamás en mi vida había escuchado. Jamás las había escuchado. Y la verdad, ella nos platica que le empezó a dar mucho miedo. Ella no estaba escuchando nada extraño, pero le estaba dando mucho miedo sin saber ni por qué. Se empezó a sentir nerviosa y insegura y dice que ella lo quiso, que no levantó la mirada, lo único que hizo abrir sus ojos pero volteando hacia el piso, hacia sus pies, y alcanzó a ver cuando esta persona pasó caminando frente a ella y esa persona se le convirtieron sus pies en los pies de una cabra. Y ella me dice, yo lo vi, Luis, se lo juro que yo vi. Esa persona yo la miré cuando entré al lugar, traía sus guaraches de baqueta. Sus guaraches de baqueta, Luis. Jamás nadie del círculo se soltó, nadie jamás escuchamos que alguien más entrara a aquella habitación. Cuando yo abrí los ojos, la persona pasó caminando frente a mí y yo le alcancé a ver los pies de cabra. Pero esta persona se dio cuenta, no sé cómo que lo sabía, dijo, cierre los ojos y no se suelte. Yo cerré los ojos, dice, yo estaba muy asustada. Yo no creía en la brujería, Luis, pero ese día le vi las patas de cabra a aquella persona. Cuando el ritual terminó y abrimos los ojos, yo luego le volteé a ver sus pies. Ya estaban aquí los guaraches de baqueta, sus pies normales. Entonces ella nos explica qué fue lo que pasó. Entonces, pues de que existen esas cosas, mi gente, yo pienso que sí existen. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este lugar. Esta tapia viejita, pues ya abandonada, ¿verdad? La verdad está muy llovido, está muy verde todo por acá por nuestro pueblo. Y esta historia, pues a mí se me hizo muy interesante, mi gente. Yo tenía muchas ganas de platicárselas. Si a ustedes les ha tocado vivir algo similar, algo parecido, o alguien más, ustedes han escuchado alguna historia similar, o cualquier otra historia, nos la pueden compartir y nosotros aquí la platicamos, mi gente.